Listos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conviene recordar en esto de la fe aquella parábola en la que un hombre enterró un talento y luego le dice al Señor, bien sabía yo que tú eras exigente, que tú ciegas donde no siembras, recoges donde no trabajas, o bueno, la expresión correspondiente, y por eso yo guardé el talento. Y recibe pues un castigo y recibe una reprimenda y se le quita su talento. Yo creo que esa comparación nos sirve con respecto a la fe. La fe no es algo que se pueda guardar. Curiosamente es un tipo de fuego que crece mejor con cierta intemperie, con cierto desafío, y es lo que estamos destacando con esto del ejercicio externo. El ejercicio externo fundamental está en la transformación de la mirada, que es lo que hemos comentado en nuestra charla anterior, la transformación de la mirada, que el Señor me enseñe a buscar su presencia, su rostro, su plan en cada circunstancia. Eso es lo más importante. Pero a partir de ahí vienen una serie de recomendaciones, una serie de ejercicios que uno puede aplicar. Vamos a enfatizar en esta ocasión, sobre todo vamos a enfatizar como en unos 3 polos. Ahí aparecen muchas palabras, pero vamos a enfatizar sobre todo en 3 polos. Un polo es hacerse preguntas. Otro polo es el dar testimonio. Otro es la parte de la obediencia y otro es la parte de la gratitud en medio de las dificultades. Esas son como los polos principales y entrando en materia creo que se entiende más. Lo primero es que el ejercicio externo más simple con respecto a la fe es no esconder lo que somos y lo que creemos, no acomplejarnos. Creo que esto pues quizás no vale tanto en el caso de un monasterio de monjas de clausura, creo que no vale tanto, pero como estas palabras también le llegan a otras personas, que por eso se están grabando, creo que puede servirle más a otras personas. Sobre todo porque una tentación que hay hoy es entender la actitud, llamémosla pluralista, de un modo acomplejado por el lado católico. Es decir, como que nos acomplejamos, nos doblegamos, nos escondemos, hay una cierta campaña exterior y hay una cierta actitud interior que nos lleva como a acomplejarnos, a escondernos. Donde más noto yo eso, repito, no es tal vez lo más pertinente para contarlo aquí en un monasterio de clausura, pero esto le puede servir a otras personas. Donde más lo veo yo es en el caso de los jóvenes que están así un poco débiles en su fe y entonces les cuesta trabajo dar testimonio, mostrar lo que son, simplemente mostrar la fe que tienen. Les cuesta trabajo eso, les cuesta trabajo tomar una postura que saben que no va a ser popular, y eso es lo que tiene que ver aquí con las señales externas. Es decir, no escondas lo que crees, no escondas lo que defiendes, no escondas lo que es tu fe. Concretamente me he encontrado, pues en mi país y en otras partes, me he encontrado con el caso de jóvenes. Son sobre todo jóvenes, pero pasan todas las edades. Me he encontrado con el caso de jóvenes que frente a sus compañeros, que se consideran así muy pluralistas y muy open-minded, muy mente abierta, muy tolerantes, muy amplios. Entonces hay la idea de que la fe católica pues es tan reductiva porque es intolerante, porque únicamente admite un tipo de matrimonio, porque únicamente admite un tipo de respuesta frente al embarazo, un sí a la vida.
Entonces, la mentalidad católica para muchos parece como una mentalidad demasiado estrecha. Y entonces les da vergüenza mostrar que son católicos con todas sus consecuencias, porque eso pues los hace aparecer como menos, como retrógrados, anticuados, infantiles, dependientes de los papás, no han evolucionado, no son modernos. Entonces, por eso esa recomendación. La primera recomendación es: no escondas lo que crees. A pesar de que el ambiente sea adverso, de que sea a veces incluso, qué sé yo, sarcástico, agresivo, no escondas lo que crees. Es la primera recomendación. Y ese ejercicio de no esconder lo que se cree hace crecer en la fe. Incluso si hay confrontación, porque eso también lo he visto yo. Si una persona de estas, por ejemplo, que es uno de estos jóvenes, repito siempre ese caso, un joven de estos que es así pro vida y está completamente en contra del aborto, entonces se encuentra con que sus compañeros no tienen esa posición. En su grupo de amigos o de amigas no tiene esa posición. Pero esa confrontación que surge de mostrar lo que sí cree y en lo que está convencido, esa confrontación es buena. Porque también le obliga a la persona a decir: yo tengo que mejorar mis argumentos, tengo que documentarme más, tengo que ver cómo respondo a esto. El otro día estaba con un amigo, con una amiga, no supe qué responder. Entonces, tengo que mejorar mis argumentos, tengo que prepararme más. Eso es bueno, eso hace crecer en la fe. Eso hace que uno pueda aumentar, de alguna manera, pueda aumentar su fe. De alguna manera, creo que eso puede sucederos también, en el caso del monasterio, creo que puede suceder también cuando las personas que se acercan al locutorio tienen preguntas y a veces uno no tiene la respuesta, porque uno no tiene todas las respuestas. Entonces, ese es un momento de crecimiento. Pero lo importante es: no voy a esconder lo que yo creo, no voy a esconder lo que yo soy. Esa es la primera recomendación que aparece ahí. Segunda recomendación, ahora pasamos a la parte de las preguntas que corresponde a las recomendaciones 2 y 3. La pregunta: ¿por qué quiere Dios con esto? Y la pregunta: ¿por cómo quedan los intereses de Cristo aquí? Esas preguntas, si las hacemos con frecuencia, con sinceridad, con profundidad, esas preguntas nos llevan a acercar nuestra mirada a la mirada de Cristo. ¿Cómo quedan los intereses de Cristo aquí? Esa pregunta es muy buena, muy, muy buena. Porque muchas veces Cristo es el perdedor. ¿En qué sentido lo digo? En que se toman decisiones y no se tomó en cuenta, no se tuvo en cuenta el punto de vista de Cristo. Entonces, muchas veces Cristo es el silencioso perdedor, la silenciosa víctima. Yo lo he visto incluso en nuestras reuniones de comunidad a veces. Se reúne el capítulo, digo cosas que me han sucedido, cosas que he vivido. Y entonces hay una situación que toca estudiar y tal, y se hablan muchas cosas, la dimensión económica, mira que esto tiene tales implicaciones, que esto tiene tales repercusiones en la opinión pública, esto nos va a afectar de esta manera. Por ejemplo, en un colegio, bueno, pero es que los padres de familia pueden tomar esta reacción, es que puede suceder esto. Está muy bien, lo estás mirando desde muchos ángulos, pero ¿cómo queda Cristo ahí? Esa pregunta a veces no se hace. ¿Cómo queda Cristo ahí? ¿Cómo quedan los intereses de Cristo ahí? Y esa es una pregunta que educa mucho, es una pregunta que hace crecer, es una pregunta que nos invita realmente a avanzar. Y la puede hacer uno en lo pequeño y en lo grande. Por ejemplo, una conversación que tuve con alguien, puede ser una conversación amable o superficial o familiar o una conversación muy tensa. Bueno, ¿cómo queda Cristo? Después de esto que se ha hablado, ¿cómo queda Cristo aquí? Esa pregunta, mira, lo devuelve a uno a la sinceridad, lo devuelve a uno a lo que uno es. En esta conversación que tuve, en este momento de encuentro que tuve con esta persona, en esta comunidad en donde estoy o en donde vivo, o la comunidad que fui a visitar, ¿cómo queda Cristo aquí?
Es una pregunta muy buena. Es lo mismo que la pregunta de ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios con esto? Porque sobre todo cuando llegan cosas duras, hay la tentación de detener nuestra mirada en el problema, o hay la tentación de quedarnos buscando simplemente culpables. Es lo más estéril, es lo más estéril. Dedicarse simplemente a buscar culpables es lo más estéril. Más bien tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere con esto. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Dios con esto? Y la respuesta a la que muchas veces vamos a llegar es que Dios lo que quiere es conversión. Es decir, esto que estamos viviendo, esto nos llama a conversión. Este fracaso que yo tuve, pues esto me llama a conversión. Esta persona con la que realmente pues no he podido prestar mayor servicio, pues esto me llama a conversión. Yo lo he vivido como sacerdote muchas veces. Hay ocasiones en que la gente expresa un gran cariño y hay y pues ya se sabe, ¿no? Muchos aplausos, muchas felicitaciones, pero también hay otras ocasiones, y eso también le hace mucho bien a uno, hay otras ocasiones en que uno siente, no llegué, o hasta donde alcanzo a ver, no llegué, no le servía a esta persona, o no le servía a esta comunidad. Entonces, volverme a preguntar, bueno, ¿qué era lo que Dios quería ahí y qué es lo que Dios quiere de esto? Y la respuesta siempre es, pues Dios quiere conversión para mí, Dios quiere que yo sea, pues que un mejor testigo suyo, que sea un mejor sacerdote, que sea un mejor dominico, que sea un mejor predicador. Es decir, el acicate permanente está ahí en esa pregunta, lo que Dios quiere de mí. Pasemos a la parte del testimonio, sobre todo porque la misma Escritura nos invita a ese testimonio ya en el texto de la primera carta de Pedro, donde dice este apóstol, estad dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero en paz y en buena conciencia, con mansedumbre y en buena conciencia. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquito más en la parte del testimonio. El testimonio es el lenguaje básico de la Biblia. Como lo he comentado en otros cursos y en otras series de predicaciones que están por ahí en distintos lugares, el lenguaje propio de la Biblia es el lenguaje testimonial. La Biblia no utiliza tanto el lenguaje objetivo del simple reporte de hechos, ni tampoco el lenguaje puramente subjetivo de la imaginación o la fantasía. La Biblia no es un lenguaje de ciencia, no es su objetivo principal. La ciencia que pretende reportar o retratar la realidad tal como es, la realidad objetiva, tampoco es un libro de ficción. Entre la ficción, que es totalmente subjetiva, y la ciencia, que eso quiere ser totalmente objetiva hasta donde puede, hay un camino medio que es el camino de la Biblia y es el camino intersubjetivo. La Biblia tiene un lenguaje intersubjetivo. Y el lenguaje intersubjetivo, ¿qué significa? Significa el lenguaje testimonial. En la Biblia lo que se cuenta es el impacto que ha tenido la palabra, la alianza de Dios, la obra del Espíritu en mí. Entonces el testimonio es como una combinación de lo objetivo y de lo subjetivo. El testimonio es una manera de llevar a los demás un pedacito de lo que el Señor ha hecho por mí, de cómo el Señor ha obrado en mi vida. ¿Cuáles son entonces las características del testimonio y cuál es el mejor modo y el mejor momento de dar el testimonio? El testimonio es una invitación, es un llamado que le hace mi corazón al corazón de la otra persona para que se abra al regalo de la gracia, al regalo del amor que Dios le quiere dar. El testimonio es una invitación. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para dar el testimonio? Respuesta: el mejor momento es la vulnerabilidad, la necesidad de la persona. No cabe duda que cuando la persona tiene una mayor necesidad, cuando la persona tiene una mayor vulnerabilidad, también tiene una mayor capacidad de escucha. Cuanto más fuertes nos sentimos, más autosuficientes nos volvemos. Y cuanto más autosuficientes nos volvemos, menos escuchamos. Por eso aparece por allá adelante
inmediatamente el tema del consejo y de la obediencia, que nos van a servir también para crecer en la fe. Entonces, el mejor momento para dar testimonio es el momento de la necesidad de la otra persona. La persona que está en necesidad, por esa misma necesidad que puede ser física, económica, existencial, psicológica, afectiva, la persona que está en necesidad empieza a prepararse para escuchar. Recordad, por favor, lo que decíamos del pasaje aquel de la samaritana y el comentario que hace Cristo. Los campos están maduros para la cosecha. ¿No decís vosotros que faltan tantos meses para la cosecha? Levantad los ojos, los campos están maduros. ¿A qué se refiere Cristo? A que allí donde hay necesidad, allí donde la persona está un poco en su límite, ahí es donde aumenta la capacidad de escucha. Entonces, ¿cuál es el momento en el que la persona más probablemente me va a escuchar? El momento en el que la persona tiene una mayor necesidad. ¿Y cuál es el momento en el que menos va a escuchar? El momento en el que se siente fuerte, en el que se siente rica, se siente sólida. Por eso, una costumbre que tenía mi mamá, por ahí lo he mencionado otras veces, una costumbre que tenía mi mamá no predicaba en público, pero ella compartía muchísimo su fe. Y ella, la línea de ella, el estilo de ella era sobre todo el consejo. Y creo que tenía auténticamente un don de consejo. Entonces, ella atendía gente, usualmente vecinos, conocidos, amigos, gente de grupos, y atendía gente, le escuchaba y le hablaba. Pero un día me contó uno de sus secretos, a saber cuántos no llegué yo a saber, no llegué a conocer. Y el secreto que me contó fue, mira, cuando yo sé que tengo que hablar con alguien, preparo esa conversación. Esa es la famosa idea del remojo, como la ropa que está muy sucia, muy percudida, y entonces toca echarla primero en remojo para que vaya como aflojando. Entonces ella decía que ella ponía en remojo a la gente, pues orando por esa persona, para que la persona pueda reconocer su propia necesidad, su propia debilidad. Porque lo que hace difícil la vida humana, fundamentalmente, si tú lo examinas, la gran dificultad de la vida humana se llama orgullo. Eso es lo que es. ¿Y el orgullo qué es? Que yo no quiero mirar lo mío, no quiero admitir lo mío. Estoy mirando y estoy pendiente y estoy listo a denunciar y acusar lo de otros, pero lo mío no lo estoy viendo. La gran dificultad en los matrimonios siempre es esa, siempre es. Por eso la enfermedad que ya os conté, que se llama el esquetú. El esquetú, esa es la enfermedad del matrimonio. Esquetú. Y ahí estamos metidos en el esquetú. Y la única manera de salir del esquetú es reconocerse vulnerable. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para darle el testimonio a la otra persona? Cuando la otra persona reconoce su necesidad. ¿Y cuál es el mejor momento? ¿Y cuál es el testimonio más creíble que yo puedo dar? El testimonio más creíble es cuando yo reconozco mi vulnerabilidad. Entonces, el testimonio cristiano es un puente entre vulnerabilidades. Me gusta esa definición. Es decir, el testimonio es que yo veo tu necesidad, veo que eres frágil, veo que te equivocas, veo que traes heridas, por supuesto veo que traes pecados, pero es que yo me reconozco pecador, yo me reconozco herido, yo me reconozco cansado, yo me reconozco débil. Entonces el encuentro entre tu vulnerabilidad y la mía es lo que hace que pueda fluir la gracia, que pueda fluir el amor. En el puente de la humildad pasa cómodo el Espíritu Santo. En la barrera del orgullo se atasca la gracia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Señor resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Entonces, el testimonio es un puente de vulnerabilidades. Y por eso aquella persona que se conoce mejor y que conoce mejor
sus errores, sus heridas, que las confiesa, que pide ayuda, esa persona es la que seguramente tiene la mayor capacidad de decir una palabra que no llegue solamente a la cabeza, sino que llegue al corazón de los otros. Hay un dicho que tenían los profesores de retórica, los antiguos latinos, decían ellos, si quieres que llore, o sea, si quieres conmoverme, tienes que llorar tú primero. Fíjate que es la misma idea aquí. Es decir, el nivel de impacto que tu testimonio va a tener es el nivel de impacto que Cristo haya tenido en ti. Y por eso, en la medida en que reconocemos nuestras miserias, que son de muchas clases, la gran miseria es el pecado, pero no es la única. Las miserias nuestras también son nuestras heridas, nuestros vacíos en la formación, las fallas o fracturas de nuestro temperamento, las consecuencias de los pecados de otros en nosotros. O sea, son muchas las heridas que uno tiene, pero en la medida en que uno va reconociendo esas heridas y en la medida en que uno se va reconociendo vulnerable, uno se convierte en un instrumento mucho más útil, mucho más creíble para llegar y para hacer una obra perdurable. Recordemos una frase que decíamos en nuestra charla pasada: la palabra de Cristo llega a donde llegó la mirada de Cristo. Cristo tiene esa mirada tan profunda hacia nosotros, porque al mismo tiempo Cristo tiene esa profunda conciencia de quién es Él. Hay tantas expresiones, especialmente en el Evangelio de Juan, que muestran la conciencia que Cristo tiene como de su absoluta dependencia del Padre, podríamos decir de su nada ante el Padre. Por ejemplo, cuando Cristo dice, que eso es uno de los textos que como predicador me sacude, Cristo dice: y la palabra que estáis oyendo no es mía, es de mi Padre. Las obras que yo realizo son las obras de mi Padre. La voluntad que yo busco es la voluntad de mi Padre. Es decir, como que Jesús, nuestro Señor, como que se adelgaza tanto para volverse transparente, porque el testimonio finalmente es transparencia, porque yo no soy redentor de nadie, porque el único redentor es Cristo, porque es solamente Él el que puede hacer la diferencia, es solamente Él al que la gente necesita. La gente me puede querer o no querer, pero a quien necesitan es a Cristo. Entonces, el dar testimonio, esta es otra metáfora, el dar testimonio es un ejercicio de adelgazamiento, es un ejercicio de volvernos pequeñitos, es un ejercicio de transparencia. Y eso es lo que Cristo hace cuando Cristo dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre, yo no busco mi gloria sino la gloria del Padre, la palabra que estás escuchando es la palabra del Padre, el que me ve a mí ve al Padre. Oye, ¿qué se deduce todo eso? Que Cristo se adelgazó hasta el cero, hasta la nada, que Cristo se volvió la transparencia del Padre, que en Cristo estamos viendo al Padre. ¿Y por qué estamos viendo al Padre? Pues porque Él de alguna manera desapareció, Él desaparece. De las mejores predicaciones que varios hemos oído sobre la Virgen María insisten en lo mismo, cómo la humildad de María hace de ella como una transparencia que deja ver toda la obra de Dios, de modo que quien ve a María Santísima puede decir: pues es que esto es lo que Dios quiere. Y por eso uno de los nombres más hermosos de María, pues un apelativo reciente, relativamente reciente en la iglesia, es que María es el Evangelio realizado. Entonces en María yo puedo ver, claro, este es el poder del Evangelio. Esto es lo que puede el Evangelio cuando nosotros lo dejamos obrar. María se ha vuelto infinitamente delgada. María se ha vuelto transparencia y se puede ver claramente. Así es el Evangelio, así es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios puede. Esa es María. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios puede. Por eso esta es aliada tan poderosa, aliada poderosísima de la evangelización. Entonces, mira esas expresiones que estamos utilizando. El testimonio es un puente de humildad. El testimonio es encuentro de vulnerabilidades. El testimonio es transparencia. Y precisamente porque es transparencia, el testimonio no tiene miedo de presentar las propias llagas.
Así como Cristo presentó sus llagas, incluso ya resucitado, el que da testimonio no tiene temor de presentar sus propias llagas, porque son llagas que el Señor ha vencido, son llagas en las que el Señor se ha glorificado. Qué impresionante ver que por 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta el testimonio de San Pablo. Tenemos 3 recensiones distintas, una que la cuenta Lucas en el capítulo 9 y otras 2 que son versiones que da Pablo. Y luego en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, él hace otro resumen también de su conversión. Y no tiene temor de decir, es que yo fui blasfemo y furioso perseguidor. Es decir, llega el momento en el que aquí lo único que importa es la gloria de Cristo. Y esta tiene que ser la obsesión cuando nosotros damos testimonio. Que el Señor se glorifique, que Él sea más conocido, más amado, más obedecido. Eso es lo que a nosotros realmente nos interesa y eso es lo que busca un buen testimonio. El testimonio hace crecer muchísimo la fe. El testimonio aumenta la fe en las otras personas. Es el vehículo preferido para el contagio de la fe. Como nos lo han recordado varios papas, incluyendo, por supuesto, al Papa Francisco, la fe crece fundamentalmente por contagio. Y el contagio de la fe significa el testimonio. Entonces, el testimonio tiene que darse para que la fe pueda crecer en otros, para que pueda crecer en la comunidad. Aquí quiero yo recordar un punto, y es que por los movimientos eclesiales que existen hoy, creo que tenemos un poco la idea de que el testimonio es frente a personas nuevas, personas que no me conocen, personas que están recibiendo quizás el querigma, personas hasta cierto punto desconocidas por mí o que me desconocen a mí. No se nos debe olvidar que el testimonio también es en casa, que el testimonio también, es decir, que yo tengo el deber, por ejemplo, yo en mi convento de Santo Domingo, Bogotá, Colombia, yo tengo el deber de ayudar a que crezca la fe de mis hermanos del convento. O sea, yo tengo que dar testimonio también a mis hermanos del convento, porque esa fe que yo testifico a ellos y lo que ellos me testifican a mí, pues eso nos hace crecer. Y yo debo decir que yo he recibido unos testimonios, varios de esos los he contado en predicaciones, como no me acuerdo de los que he contado aquí, pues me da vergüenza porque seguro voy a repetir, pero yo quiero aquí recordar uno de mis hermanos sacerdotes. Alguna me dirá, sí, ya te lo hemos oído, ya está bien, ya sabemos de ese padre. Bueno, paciencia. El amigo, el padre Campo Elías Claro, el que murió de cáncer. Este padre vivía, su última morada fue en la habitación que quedaba directamente al frente de la mía. Tuvo un cáncer que se lo estaban tratando con todo este tema de la clínica del dolor. Pero ya sabes que la clínica del dolor es un tema muy complicado, porque la clínica del dolor se trata de mantener a la persona, obviamente en un límite pues tolerable, vivible de dolor, pero con una máxima capacidad de conciencia. No se trata de mantener a la persona absolutamente sedada, aunque usualmente el proceso va hacia allá. Cada vez la persona pues está un poco más ida, más dormida, más inconsciente. Entonces, en esa dinámica entre manejar el dolor y mantener la conciencia, pues no es fácil, el proceso no es fácil. Y muchas veces, pues el dolor se adelanta. Ahora mismo en uno de los grupos que acompaño tenemos el drama de una muchacha a la que se le está muriendo, día por día se le está muriendo con otro cáncer la mamá. Anoche me escribió, me decía, mi mamá sigue comiendo, gracias a Dios, pero nada le aprovecha para el cuerpo, está en piel y huesos, se nos está muriendo ante nuestros ojos. Es una cosa muy dolorosa. Bueno, el padre Campo Elías se iba muriendo, y este padre, que tenía sus crisis de dolor por lo que es tan difícil, eso que hemos dicho, cómo manejar el dolor y la conciencia, este padre yo a veces le escuchaba, como teníamos las habitaciones tan cerca, yo a veces le escuchaba cuando se quejaba, cuando realmente gemía por los dolores de su cáncer. En alguna ocasión que estaba yo haciéndole una visita, escuché en medio de su dolor que empieza a orar este hombre. Yo creo que esa escena no se me puede borrar a mí.
creo que en el resto de mi vida. Este hombre hace oración. Estábamos varios, estaba una enfermera, estaba yo, alguien más, y estaba este padre ahí postrado en su cama en medio de su dolor, pero en medio de su dolor y de su gemir empieza a orar. ¿Y sabes qué empieza a orar? Empieza a ofrecerse. Empieza a ofrecerse por mi país, empieza a ofrecerse por la orden dominicana, empieza a ofrecerse por las vocaciones. Fueron las 3 intenciones que dijo. Entonces empieza a pedirle a Dios. Yo creo que él no sabía a qué volumen estaba hablando, pero su volumen era de gritos, estaba gritando. Entonces era escuchar a una persona, un sacerdote volviendo su cuerpo hostia. Un sacerdote que volvía, esto me conmueve, un sacerdote que volvía su dolor, su ofrenda, y a gritos entregaba su dolor a Cristo. A gritos entregaba su dolor por Colombia, por la orden y por las vocaciones para la orden. Esa oración tan profunda, haber presenciado eso, pues te imaginarás el impacto. Es que se me nota hoy, eso fue hace tantos años. Fácilmente pueden ser 25 años que eso pasó. Pues esa oración de ese hombre, eso fue el testimonio que él me dio a mí. Ese fue el testimonio que él me dio. Vivíamos juntos y me dio testimonio. Me dio testimonio. Es como si él me estuviera enseñando. Mira, Nelson, aprende cómo se sufre. Uno sufre en Dios. ¿Aprendiste? ¿Lo estás aprendiendo? Por supuesto, él no me decía esas palabras. Pero su cuerpo contorsionado y el volumen de su voz me lo estaba diciendo. Y la lección creo que me quedó. La lección me quedó. Entonces nosotros tenemos que aprender a darnos testimonio en comunidad conventual, en comunidad de familia. Yo les insisto mucho a las parejas eso. Yo les digo, especialmente el día de la boda, aunque creo que puede ser en parte tiempo perdido porque no oyen, están ahí en otro mundo, están en un globo y están soñando, no sé. Tengo la idea de que esas parejas no oyen mucho, pero bueno, habrá quien ponga cuidado. Y de todas maneras yo después les paso la homilía grabada. Mira, lo que no viste, ahí lo tienes. Entonces, esta gente, yo les digo, mira, es que si tú eres el esposo de esta mujer, es para ayudarla a que ella crezca en la fe. Es que tu deber no es solamente como cristiano, no es ser buen cristiano tú. Es que tú eres el instrumento principal de Dios para que esta mujer llegue a ser una santa. Y tú, mujer, que te estás casando con este hombre, tú, mujer, tu principal deber con él es ayudar en su camino de fe, de esperanza y de amor. Entonces eso era para recordar que el testimonio no es únicamente que voy a dar testimonio porque me van a hacer una entrevista. A mí me han hecho una cantidad de entrevistas para distintos medios y tal. Y entonces, en la entrevista te cuento que uno queda como un santo. Uno queda como un santo. Ay, mira, este hombre, y todo lo que ha hecho, y todo lo que hace, y todo lo que sabe, y todo lo que vivió. Sí, ahí parece un santo. Ponte a vivir conmigo a ver si sigues diciendo lo mismo. Entonces, el testimonio no es únicamente para afuera. A mí este padre me hizo un bien, y como él podría contar tantas historias de sus respuestas, de sus actitudes ante la muerte, ante el dolor, ante una pérdida, ante la exclusión, ante la marginación. Y por eso uno aquí, para que crezca la fe de uno tiene que pedirle a Dios, Dios mío, agrándame esta capacidad de ver, que yo vea lo que me estás dando, porque la gente lo ve y nosotros que estamos, por ejemplo, en comunidad a veces no lo vemos. Que yo vea lo que me estás dando, Señor, aquí. Y yo le pido eso a mi Señor porque he visto unos testimonios admirables. Todos estos padrecitos mayores, ya os conté que vivo con 2 nonagenarios y con otros 4 de 80, y bueno, ahí vamos otros detrásito. Entonces, y yo veo en esos padres mayores, veo tantos testimonios, pero son cosas tan sencillas, tan elementales. El solo hecho de saber desaparecer, el solo hecho de entender, porque varios de ellos, mira, uno de estos padres fue provincial en mi país y seguro que algo hizo muy bien, porque luego lo eligieron provincial en otra provincia. Yo de esos casos no conozco muchos.
que a un mismo fraile lo elijan provincial en 2 provincias en distintos momentos. Un hombre impresionante, admirable, maestro de novicios, formador, durante mucho tiempo ha sido confesor, con mucha frecuencia me confieso también con él. Bueno, magnífico. Este hombre, especialmente en esas épocas que nombrado provincial y con todos esos cargos, pues estaba así como en el reflector, estaba como en primera línea. ¿Sabes lo que yo tanto le admiro? Él se llama Tito, vive todavía, está bastante mayor, pero ahí sigo orando por él, por supuesto. Cosa que yo le admire al padre Tito, un hombre que estuvo así como en primera línea, en el reflector, atento, lleno de autoridad, lleno entre comillas de poder. Pasan los años, vienen las enfermedades, vienen las limitaciones. Mira, este hombre, con qué sencillez de corazón ha ido dando los pasos, porque cada vez más va desapareciendo, cada vez más va dejando ese papel de protagonismo, que muchas veces nos gusta ser el protagonista, la protagonista, va dejando el protagonismo y va volviéndose paisaje, y va volviéndose background, y va volviéndose parte de la escena, va desapareciendo. Pero lo ha hecho con tanta sencillez de alma, lo ha hecho con tanta humildad. Yo digo, Dios, dame ojos para que yo vea eso, entre otras cosas porque necesito aprenderlo, porque me va a pasar a mí. Yo no voy a tener la vitalidad que tenga hoy, que además tampoco es la misma de antes, la vitalidad que yo tenga hoy, la fuerza que yo tenga hoy, las posibilidades que tenga hoy, no las voy a tener siempre, por Dios. Todos vamos para el background, todos vamos para hacer paisaje. Un día lo que queda de nosotros es una lápida donde la gente pregunta, ¿y este qué? Eso es lo que queda de nosotros. Entonces, por favor, saber dar ese paso. Y yo he visto en mis padres estos queridos, la gran mayoría de ellos, yo veo unos testimonios, otro de los de 90, mira, con una alegría, y siempre encuentra alguna cosa para darle ánimo al que sea. Mira, tú que estás en eso, bien, hazlo, te felicito por tal cosa. Es el hombre de las felicitaciones, es el hombre del ánimo. Él mismo, disminuido a su mínima expresión. Hace poco, este año, estuvo muy enfermo, tuvo que vivir con oxígeno no sé cuántos meses ahí con su tubo de oxígeno y casi no podía caminar. Gracias a Dios, se ha repuesto un poco, salió de esa cruz, pero él sigue en su tarea. Él considera que su apostolado es, yo tengo que ayudar a animar a los otros. Entonces, siempre encuentra una cosa buena que decirle a todo el mundo. Dime cuánta gente de esa existe. Ese es un testimonio que él me está dando. Esos son los testimonios que necesitamos. Testimonio no es simplemente agarrar un micrófono. Testimonio no es simplemente agarrar, bueno, aquí está el video, hola, aquí está Fray Nelson que me convertí. No. Testimonio es que donde yo estoy huele a evangelio. Testimonio es que donde yo estoy se escucha la música del corazón de Cristo. Ese es el testimonio, eso es irradiar realmente la gracia del Señor. Y eso hace crecer tanto el dar el testimonio, que implica por supuesto una coherencia de vida, como el recibir, estar uno atento. Mira con qué personas me ha puesto a vivir Dios. ¿Son perfectas? Seguramente que no. Porque así como podría contar y cuento tantas cualidades y virtudes de mis hermanos, también tienen sus defectos, claro que sí. Pero qué manera de enseñarme Dios a través de esos hombres, es impresionante. Entonces, si uno está atento a esos testimonios, realmente uno se siente acompañado por el poder del Evangelio y eso le hace crecer a uno en la fe. Bueno, vamos avanzando entonces, la parte de los consejos. Crecer en la fe significa también pedir consejo. ¿Por qué es importante pedir consejo? ¿Por qué es importante escuchar? Si necesitas un testimonio bíblico, acuérdate de Salomón y su oración. La oración de Salomón fue, Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Realmente esas fueron las palabras de él. Dame un corazón que sepa escuchar.
Entonces, el pedir consejo, que es una cosa que yo creo que uno no hace todo lo que debería hacer. Pedir consejo no significa que uno no tenga capacidad de pensar, sino que uno reconoce la capacidad de pensar mejor. Repito esa frase que te puede servir. Pedir consejo no significa que tú no tengas capacidad de pensar. Bien sé yo que eres muy inteligente, seguro que sí. Seguro que eres muy inteligente. No, yo no pongo en duda tu capacidad. Pero pedir consejo no es solamente que yo puedo pensar. Pedir consejo significa que yo puedo pensar mejor. Que yo puedo pensar mejor. Y pensar mejor significa que puede venir una luz. Aquí quiero recordar una de las anécdotas más hermosas de el querido Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Quiero recordar aquí una anécdota que me parece muy bella, muy edificante. Cuando él era patriarca, me parece que era en Venecia donde era patriarca, cuando él era patriarca ya tenía costumbre quiere decir que pues era con frecuencia que lo hacía, que antes de predicar al pueblo su homilía del domingo, él iba y visitaba a una señora amiga, ya bastante mayor, vamos a decirlo con todo el cariño y respeto, una viejita, pues iba y buscaba la viejita y le leía la homilía. ¿Para qué? Porque es que esa viejita, por ejemplo, le decía alguna vez, se oye bien, pero no te he entendido nada. Y él era el obispo. Él era el obispo, que lo llaman patriarca además. Él era el obispo y el obispo iba donde la viejita. Y la conclusión de él era, si mi amiga, gracias a Dios sincera, si mi viejita amiga no me entendió, cuando yo esté allá en la gran basílica, en la gran catedral, con todos los equipos de sonido, ¿cuántos no me entienden? Lo que pasa es que esos que no me entienden simplemente no vuelven a misa. O los que no me entienden simplemente dicen, pues, hoy he salido como entré. Esta sí me dice. O sea, él era el obispo, que no era que tuviera poca teología, no era que tuviera poca espiritualidad, no era que tuviera poca experiencia, pero no se le caía nada con ir a pedir un consejo. ¿Cómo oyes tú esta homilía? Ahora, la homilía no la hacía la viejita. La homilía la hacía él, pero recibía consejo. Característica de una buena ruta en la espiritualidad es la capacidad de escuchar. Aquí conviene recordar otra anécdota por allá de la altura del siglo IV, época de Nestorio, el hereje. Decía uno de sus contemporáneos, es que Nestorio tiene el problema de que él solo lee lo que él escribe. No oye a nadie. Ese es un problema. El camino de la herejía, el camino del error, es siempre el camino de la sordera. No oye a nadie, no oye a nadie. Entonces, el pedir consejo ayuda muchísimo a crecer en la fe. No pocas veces eso nos salva de errores. No pocas veces eso nos muestra mejores rutas. No pocas veces nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Mira, yo quiero abordar esta situación de esta manera. ¿Tú cómo lo ves? No significa que uno no tenga criterio, repito. Que sí, que tienes cabeza y que te sirve. Y que tienes buena capacidad para decidir y para pensar. Pero date la oportunidad de pensar mejor. Eso es lo que significa el consejo. Y junto al consejo, por supuesto, la obediencia. Entonces, que también date la oportunidad de cambiar tu opinión. Si tus opiniones nunca cambian, pues perdóname, pero más pareces discípulo del príncipe de la soberbia que del manso y humilde de corazón. No se nos olvide cómo termina aquella historia de Cristo cuando va a Jerusalén y se queda en Jerusalén en las cosas de su Padre. Pues recuerdas cómo termina esa perícopa. Volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos.
Y dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Es que el Hijo de Dios, es que el unigénito del Padre tenía que aprender algo. Pues por lo que dice la carta a los Hebreos, sí, tenía que aprender a obedecer. Tenía que aprender a obedecer. Entonces, el camino nuestro es el camino ese de escuchar y de pedir un consejo. Y por supuesto de poner en práctica también y de obedecer. Pues sí, voy a hacer esto. Creo que tienes razón. La capacidad de retractarse es una capacidad eminente de la persona pensante y sobre todo de la persona creyente. Porque retractarse no es cobardía, retractarse no es debilidad. Retractarse significa encontré una luz mejor. Retractarse significa ahora veo más claro. Eso es retractarse. Y lo que salva las vidas es retractarse. Mira, el hijo pródigo, él siguió su ruta. Lo que le pedía al cuerpo, lo que le gustaba. Él siguió su ruta. Pero hubo un momento en el que recapacitó. Entonces recapacitar, retractarse, eso aumenta nuestra fe. Eso nos conecta con la mirada nueva. La gratitud, ¿por qué la gratitud es importante? Ya la hemos mencionado en algún momento de estas charlas. Uno tiene que apresurarse a dar gracias y acuérdate, dar gracias antes de entender. ¿Por qué tengo que dar gracias pronto? ¿Por qué tiene que ser así ágil la gratitud? Porque el cerebro no soporta el vacío. Y frente a una situación nueva, inesperada, tal vez preocupante, tal vez triste, desconcertante, frente a una situación desconcertante, se produce un vacío. ¿Esto qué? Si tú no llegas pronto, con un buen balde de gratitud, te llega entonces una queja, un lamento, o una acusación, o cualquier otra tontería que va a arruinar la paz de tu alma. La primera palabra que necesitamos decir frente a lo desconocido es, gracias Señor. No entiendo, porque hay que ser honestos. No entiendo, pero gracias Señor. Es lo primero que tengo que decirte, gracias Señor. La gratitud, precisamente porque va delante del entendimiento, de nuestra simple capacidad racional humana, la gratitud, como va delante del entendimiento, es una escuela de fe. Porque cuando yo digo ese gracias, cuando todavía no entiendo, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿O por qué me he enfermado de esto? ¿O por qué sucedió esto en mi familia? ¿O por qué hemos llegado a tal situación? Esa palabra que yo digo, gracias, está por encima de mi capacidad racional. Ya es un ejercicio de fe. Ese gracias ya es un ejercicio de fe. Y venimos diciendo, la fe crece ejercitándola. No escondiéndola ni enterrándola. La fe crece ejercitándola. Entonces, a través de ese ejercicio, ahí es donde el Señor va haciendo su obra. Además, no se nos olvide que la gratitud prepara el corazón para encontrar lo bueno, así como la queja prepara el corazón para encontrar lo malo. La persona que se lamenta siempre encontrará nuevas cosas de qué lamentarse. La persona que agradece siempre encontrará cosas nuevas de qué agradecer. Entonces, hay que enseñar, hay que educar el corazón, hay que educar la mente, el cerebro, hay que educarlo para que busque lo bueno. Hay que poner el corazón en sintonía de lo bueno, porque bueno es el Señor para los que esperan en Él. La gratitud, no digo más, simplemente haced el ejercicio y veréis que eso es real. Veréis que uno agradece más, sobre todo cuando no entiende, y empieza como a iluminarse la inteligencia y empieza uno a ver lo bueno que tienen las cosas. Cuando contaba la historia de mi padre, os contaba cómo él, hacia el final, lo que más cultivó fue esto. Y en medio de las limitaciones, los problemas, los dolores, las incomodidades, la gratitud lo mantuvo en un espíritu de fe impresionante. Aquí repito por la frase de él que me fascinaba. Parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado porque me sigue dando. Esa era la gratitud de un hombre que estaba siendo despojado de todo. Entonces, la gratitud te mantiene en la atmósfera de Dios, te mantiene
te mantiene en la tónica de Dios. Hay un detalle pequeñito, pequeñito de la pasión de Cristo que nos cuenta que después de la cena, es solo medio versículo, ¿no? Dice, y después de cantar los salmos, salieron para el monte de los olivos. Cantar los salmos de la Pascua, los salmos de la alabanza, los salmos de la gratitud. Después de cantar los salmos, o sea, Cristo estaba cantando los salmos de la Pascua a pocas horas de la tortura más espantosa que él sabía que se le venía encima, a pocas horas de los clavos y los escupitajos y de toda esa terrible tragedia que se le venía encima en cuerpo y alma. Ahí estaba Cristo cantando los salmos, después de cantar los salmos. O sea que ese momento de Cristo no hay que dejarlo perder. Y nuestro último punto, por supuesto que la fe crece con el impulso misionero, en las muy diversas formas que tiene la misión, ¿no? Las muy diversas formas. La gratitud crece, la fe crece a través de la misión, porque la fe crece dándola. Entonces el impulso misionero no lo podemos perder. No se nos olvide que tenemos una monja de clausura, Santa Teresita, que es patrona de las misiones. Entonces cada uno, cada una, según su propio don, según los talentos que Dios le haya dado, según lo que dispone la comunidad, pues todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Y la extensión del reino y el deseo de que Cristo sea conocido, el solo deseo de que Cristo sea conocido, el solo deseo de que más gente lo conozca, lo ame y lo obedezca, ese solo deseo hace crecer en ti la obra de la gracia. Pues todo esto, hermanas queridas, todo esto nos ayuda a crecer en la fe, a purificar la fe, a crecer en la gracia y purificar la obra de la gracia en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Cristo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.